¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, medio comprometido con la pluralidad. Esa es la libertad de expresión. Escuchémonos todos siempre a partir, por supuesto, de hechos ciertos. Es un programa muy interesante, no se lo pierdan. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, todos nosotros bajo la conducción y producción de Morisa Lum, y sobre todo que promovamos y que estemos conscientes que los medios plurales es una herramienta fundamental para la sociedad, queridos amigos. Cada vez constatamos más esto, y es la utilidad que se requieren y también el uso de las redes con responsabilidad. Repliquemos lo que podamos nosotros comprobar realmente que son notas verdaderas, queridos amigos. Y bueno, pues del mismo modo agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es el Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la Frontera Norte, así como Radio La Nueva República. Queridos amigos, el ingeniero Víctor Melara García, el ingeniero Ciris, desde la Torre Tepeyac de ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, hacen el favor de que técnicamente tengamos el abrazo, y a nivel de las redes de internet, más bien, del ciberespacio, nos apoya Jonathan Álvarez. Y bueno, pues yo le doy la bienvenida a Ceci Tapia, Solidaridad Mil, maestra querida, defensora de derechos humanos, directora de Se Informa, directora de redes del Club y de Voces del Periodista, el Club de Periodistas de México. Adelante, Ceci, ¿qué ves en las redes? Hay diferentes eventos muy importantes con muchas lecturas, y yo te pediría compartirlas con nuestros queridos amigos. Gracias, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Pues lo más importante, muy buenas tardes, maestros, y a toda la auditoría. Pues resulta que las redes sociales están muy interesadas, porque el día de hoy apareció una figura en la mañanera que se llama Ana Elizabeth García Vilchis, quien será la responsable de desmentir las noticias falsas, estas famosas y mal llamadas fake news, pero también un título que se llamará El Pinocho del día. Entonces, bueno, pues ahora sí que no sabemos, obviamente las redes sociales, para mal y para bien, están calificando esto. Sin embargo, yo creo que aquí hay que poner atención quién quiere ganarse el título del Pinocho del día o el rey de las fake news. Entonces, bueno, pues este tema va a ser muy interesante. Y sobre todo yo creo que es fundamental subrayar, queridos amigos, que habrá contrarréplica, porque si no caemos en lo mismo. Ya hay quienes tienen sus portales de fake news y pues ya nos damos cuenta que es parte de todo eso, ¿no? Y hay mucha confusión. Entonces aquí lo muy importante es que en difusión nacional vamos a poder ver un desmentido, y quien se atreva a no mentir, creo que es una buena vacuna para que quien piense subir una nota, si está bien fundamentada, y si quiere que no se le califique o se le señale, porque así debe de ser, no se necesita que haya o que se diga a nivel nacional, esa es una obligación de un periodista. Pero finalmente aquí también quien se sienta afectado y se crea que no se tiene razón, pues que lleve y que haga la contrarréplica que obliga, y que precisamente esto pueda servir para moderar muchas cosas. Hay mucha polarización, pero aquí el punto medio debe de ser la realidad. Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, otro tema que fue muy controversial es el día de ayer el gobernador Airoles, afuera del Palacio Nacional, pues por ahí dicen las redes sociales que nada más y nada menos tiene extraviados 400,000 millones de pesos, y que realmente el temor que tiene es la auditoría del siguiente gobernador. Así que bueno, pues si tiene sus pruebas de un narcoestado, pues debería ir a la PGR o al INE, y de ahí empezar a hacer su campaña también de protección contra él, a lo mejor de testigo protegido. Pues resulta también que el Poder Judicial nos ha quedado a deber. Hemos hablado muchísimo aquí, y las redes sociales también. Hablan, por ejemplo, de David Vargas Araujo, que fue preso, torturado,
él hoy ya está libre y sin embargo él vivió esta tragedia en la época de Genaro García Luna. Tenemos al mismo Pablo Grin Salamanca, quien sigue preso aún a pesar de tener todas las pruebas a su favor y un protocolo de Estambul que lo hace ver como una persona torturada. De ahí nos podríamos hablar de todos los casos que son famosos. Sin embargo, está la Cabo Ruth, también presa y torturada por la policía militar, y nadie habla mucho de esto, pero sí sería muy importante que se pueda platicar. Hay otro tema que ahorita está muy controversial en las redes sociales, que es el enfrentamiento en el CEN del PRI, porque se ven imágenes de gente corriendo con palos, como animalitos, pues alrededor de la delegación Cuauhtémoc, en donde está muy cerca este CEN del PRI, en la delegación Cuauhtémoc, y se dice, y nuevamente comento, las redes están diciendo que gente de Alejandro Moreno, de Moreira, se están enfrentando a todos los personajes de Ulises Ruiz, justamente acomodando estos poderes y buscando el trono de este partido. Bueno, otro tema que ha sido muy doloroso, pero que finalmente se está buscando quien resuelva la línea 12. Después de estos lamentables hechos en los que 26 personas perdieron la vida, el licenciado Carlos Slim dice que será responsable de la reconstrucción de ese tramo del metro, aunque Slim, aunque él también comenta que no es responsable de todo. Sin embargo, él quiere dar la solución por todas las personas que perdieron la vida. Un tema muy importante también podríamos hablar es la donación de las vacunas a Jamaica, como ya se hicieron a Guatemala, en este tenor de la ayuda humanitaria que está dando México. También hacer notar que las vacunas que regaló Estados Unidos ya fueron aplicadas en la frontera norte del país, y con esto no solamente es que podamos ver que no haya vacunas para México porque ya se ha vacunado más de 30 millones de personas, sino estar hablando que también hay países que no tienen vacunas a la mano y que bueno, esto es como una ayuda humanitaria y así lo han hecho saber las embajadas de Jamaica, Guatemala y otros países beneficiados. Y recordemos, queridos amigos, sobre esto que dice Ceci, México ha tenido una nueva política, obviamente, exterior. México ha recobrado un liderazgo que se había desdibujado totalmente y precisamente y básicamente para Latinoamérica. Entonces también aquí está un mensaje de solidaridad que también la lectura debería o debe de ser esta, ¿no? Además de otras que se dan y que se están cuestionando, pero aquí es importante el mensaje de solidaridad y aquí es un mensaje que va mucho más allá. Habla de esa patria grande, de esa unión de Latinoamérica, pero aquí podemos extender a que todo aquel que necesite tenderle la mano y pues por supuesto también seguir con la tarea propia, la tarea local. Ceci Tapia, ¿algo más? Pues otro tema de Poder Judicial, y eso lo habíamos comentado, en la mañanera se hablaba de pedir la amnistía para el señor Manuel Germán Ramírez Valdominos, quien está preso hace 20 años, pero curiosamente, y por eso es el tema de las personas presas injustamente, él está acusado de un asesinato de una persona que al día de hoy sigue vivo, y él 20 años preso. Entonces, cuando uno ve estas ecuaciones, lo mismo está pasando con Alejandro N., ¿por qué? Porque su caso antes está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es acusado de violación de una hija menor, y de repente ya está 11 años preso, la niña crece, se entera que su papá está preso por una violación, y ella dice, a mí no me pasó nada, recurre al Poder Judicial, recurre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nadie le hace caso, aunque ella es la víctima. Y entonces le dicen, la supuesta víctima, y aunque ella dice, yo nunca viví ese episodio por el cual mi papá está preso y busca sacarlo, pues resulta que el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nadie puede hacer nada, y el señor seguirá preso, porque además le piden que le pague 65,000 pesos a la víctima, cuando la víctima es la hija que dice que no es víctima. Entonces aquí esto es un tema. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? ¿Cuándo van a resolver todos estos hoyos negros en los que han destruido la vida de miles de personas? Yo creo que esto es una gran reflexión, querida Celeste, y con esto termina mi participación en el programa. Gracias. Gracias, Ceci, querida.
ahorita seguiremos contigo a lo largo del programa, pero bueno, ahora yo le pediría a los maestros, don Rodolfo Sánchez Mena, al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, un comentario sobre los temas que planteó Ceci, los que dimos seguimiento, que están con mucha atención en las redes sociales, y me refiero a esa atención a la que nos debemos de dirigir y de enfocar, que es tanto en lo que realmente vale la pena de estar informados, como en lo que es el ruido en la red. Cuántas cosas hay que no son distractores. En este caso, en estos enfoques, en estos puntos que nos presenta Ceci y que son importantes. Maestros queridos, los escuchamos con atención. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante, por favor. Bueno, siempre es muy interesante escuchar los temas que se van volviendo interesantes en las redes sociales, y obviamente muchos de estos se ven nada más en la parte superficial. Hay mucho de fondo. Estamos en un proceso postelectoral y obviamente hay ajustes, acomodamiento de fuerzas políticas, lo que se vislumbra a corto y mediano plazo, y también pues donde muchos ya están previendo o están considerando que se están dando las condiciones en un momento determinado para adelantar filas en un proceso de sucesión. A mí me parece que el proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto que va caminando y tiene sus tiempos, tiene sus momentos para ir realizando cada uno de los ajustes que sean y son necesarios, y que por más que se intente adelantar o presionar para tratar de mostrar hacia dónde va caminando esta administración, pues simple y sencillamente no se va a lograr absolutamente nada. En el caso de el gobernador de Michoacán, que llega a presentar los elementos que él considera fundamentales e indispensables para combatir una presunta penetración del narcotráfico, pues bueno, en su calidad de gobernador es lamentable ver que no tenga la mínima idea de dónde se hacen las demandas, cómo se presentan estas y de qué manera puede llevarlas a cabo, lo que compete al fuero común y lo que compete al fuero federal, pero además que descubra al final de su gobierno, cuando empiezan a aflorar sus excesos, sus robos, sus presuntos fraudes, en donde él descubre lo que no quiso ver durante todo el tiempo de su administración y trata de convertir toda esta serie de omisiones en una escenografía para justificar una presunta persecución política cuando deje de ser gobernador y cuando verdaderamente se inicien las revisiones respectivas y correspondientes a cómo se manejaron las arcas públicas, cómo se dieron las decisiones políticas en la materia, y por supuesto, pues esto alebresta mucho el entorno político. Se intenta hacer del escándalo distractores en cada una de las entidades, porque obviamente solamente cuando hay este tipo de acciones de gobierno serias, pues los antiguos cacicazgos se sacuden y tiemblan, licenciada Celeste. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Miren, nada más, queridos amigos, qué enriquecedor es ver todas las vertientes, todo lo que hay detrás de los hechos o lo que puede haber, pero es investigar, es analizar. Hay cosas que son deliberadas, hay otras que no, pero que sin embargo impactan y deben impactar en nuestro análisis de una manera multidimensional, multifactorial, y darnos cuenta qué es lo que nos toca a nosotros ahora como ciudadanos, como siempre, y porque es por nuestra propia salud, es precisamente estar informados de manera plural. Y esto sucede aquí en ABC Radio, en Voces del Periodista. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Vamos a regresar a tocar otros temas importantes que circulan y que también es necesario que observemos y que analicemos muy puntualmente. Pero bueno, antes de ello yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena si pudiera también hacernos su comentario sobre estos temas
y posteriormente vamos a ir abriendo el abanico. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante, muchísimas gracias, académico, también directivo del Club de Periodistas de México y parte fundamental también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con quien tenemos una interacción académica con el Club de Periodistas de México. Adelante, maestro querido. Adelante, don Rodolfo Sánchez Mena, por favor. El micrófono, por favor. Bueno, al parecer no podemos enlazar. ¿Ya está, maestro don Rodolfo? ¿Ya se le escucha? ¿Sí se me escucha, Celeste? Sí, maestro, se le escucha. Adelante. Muy bien. Bueno, pues están pues toda la intensidad que se maneja en las redes sociales, pues tienen hoy un nuevo elemento, como se comentó, al ampliarse la conferencia mañanera con un capítulo nuevo, ¿sí? Que tiene como elemento pues analizar e incorporar cuáles son la información que aparece con elementos falsos. Esto en los Estados Unidos está a cargo de los propios medios, porque son los medios los que tienen que revisarse, porque se ha descubierto, por ejemplo, en el New York Times, de un periodista que en lugar de investigar inventaba las notas, ¿sí? Y entonces, pues él gracias a estas invenciones, pues cobró notoriedad como porque tenía información que otros no tenían, pero al hacer una auditoría, la propia empresa, uno de los más grandes diarios norteamericanos, pues cayeron en cuenta de que se trataba pues de una invención, sí, y que pues toda la nota pues era falsa. En nuestro medio, en la sociedad mexicana, los grandes medios impresos pues requieren también verificarse a sí mismos para evitar, sí, que se cuele información que no está avalada por fuentes o por la misma documentación metodológicamente obtenida. Entonces, pues vamos a ver si aquí se va a prestar, como dice Celeste, pues bien, que pues habrá contrarréplicas, pero bueno, es un poco de ambiente que tenemos de que los comentarios, y ojalá y estos comentarios que se hagan, pues no oscurezcan los temas de fondo que hay en nuestro país y que son bastantes y numerosos, ¿no? Y que están en puerta una serie de cambios, ¿sí? Y que son importantes darlos a conocer. Ahora, ¿cómo ve pues, maestro? Sí. Sí, adelante, lo seguimos escuchando, maestro. No, le preguntaba que qué opinaba. Sí, qué opinaba. Maestro, por supuesto que tiene usted razón en lo que comenta. Sin embargo, yo nada más quisiera agregar algo y tratando de ser propositiva, ¿no? Obviamente los medios, lo ideal es que los medios se autorregulen, no solamente y no por nada, sino porque la obligación de un medio realmente de informativo es eso. Y la información está basada en un hecho verídico. Hay que separar muy claramente lo que es la opinión. La opinión sobre el tema que fuere, hay total y absolutamente derecho de interpretar, de analizar, pero siempre en base a datos ciertos. Hay quien puede estar de acuerdo o no con este gobierno o con cualquiera, pero siempre el planteamiento debe de estar a partir de hechos verídicos. Eso es una premisa que es fundamental en la prensa y eso se debería de dar por hecho y por desgracia no se da. Usted mencionó un medio muy importante internacional importante, muy conocido como el New York Times, que tuvo mucho prestigio y que pues ha ido perdiéndolo precisamente por este tipo de cuestiones que a veces y este hecho como el que usted comenta sobre un periodista
pero que por desgracia ha sido recurrente. Ha hecho esto de manera en el que se ha utilizado precisamente intereses de grupo y se ha manejado facciosamente la información en varios casos, obviamente no en todos, pero en varios casos sí. Entonces, aquí sí me parece importante que ojalá este ejercicio no se utilice tampoco para satanizar al verdadero periodismo y que tampoco polaricemos las cosas. Hay periodistas que a veces se equivocan. Eso cualquier ser humano le puede suceder. Pero también hay quien lo hace sistemáticamente por otras cuestiones y por otros intereses que nada tienen que ver con el servicio, el servir a la comunidad, que ese es el objetivo fundamental de un periodista. No estar de acuerdo no es obligación. Hay quienes pueden tener diferente criterio y ese hay que defenderlo. El derecho a opinar es incuestionable y se debe defender a capa y espada. Pero la opinión siempre puede enriquecer y debe enriquecer, pero basado a partir, insisto, de hechos verídicos. Aquí lo que también me gustaría, y me parece importante, es recapitular sobre los grandes periodistas, el gran periodismo que se ha hecho y a través del cual también se ha ido avanzando en el país, no solamente en México, en muchos lados. ¿Cuántas veces lo que se ha dado a conocer ha sido a base de quienes han arriesgado incluso su vida, su integridad o su seguridad, precisamente por hacer investigaciones que autoridades a quienes les competía no las han hecho? Entonces yo creo que aquí también, para hacer un equilibrio en la importancia verdadera del periodismo o del periodismo verdadero, es hacer estos ejercicios, pero también recordar y honrar a quienes han trabajado o trabajan de manera honrada, para que no se quiera pervertir lo que es el verdadero periodismo, porque también eso de que ya a todo mundo le digan chayotero o de que a todo mundo le aplaudan, no. Hay que hilar fino, hay que ser justos y me parece que esto puede dar pie a esto, pero también hay que exigir y hay que ver el otro lado de la moneda, honrar al verdadero comunicador, y hay que ir concatenando y buscando, por ejemplo, en medios qué decían antes, qué dicen ahora, y darnos cuenta realmente la vocación de servicio de un medio informativo que, créanme, lo que es muy difícil sostener. Un medio libre, que realmente sea congruente, tiene mucha resistencia y tiene mucha complicación para poder subsistir. Entonces hay que dar ese valor también, ese lugar también a los medios. Eso no quiere decir que se esté en contra de las redes sociales, porque las redes sociales se nutren de información que hacen los medios. Entonces hay que ver que se informen a partir de medios verdaderos, aunque ya también hay redes sociales que se están dedicando a investigar. De eso se trata, que todos nos liguemos, que todos nos organicemos por el bien de nuestro país. Perdón, maestro, que lo interrumpí. Adelante. Pues pues es que son dos niveles, ¿no? Sí, por un lado está toda la información que se genera de acuerdo a un modelo. Sí, claro. Un modelo de información como el que tienen en Inglaterra, en donde la BBC, sí, pues es un medio del Estado, sí, y hay estados que optan por medios de comunicación libre. Pero se tiene que hacer un replanteamiento y una reflexión con una propuesta. Hoy los estados, sí, como México, que tiene un lugar en el mundo, carece de una plataforma de información hacia afuera y hacia adentro. No estoy proponiendo ir para atrás, estoy proponiendo ir para adelante en el manejo de la información con una plataforma, ¿sí?, que informe, ¿sí?, qué está sucediendo realmente en México, porque ¿sí?, las notas que se cuelan y que aparecen permanentemente son todos estos asesinatos que se están dando y toda esta cadena de violencia, contrastado también por las revistas, los grandes medios, ¿sí?, que opinan sobre México, y se requiere de un aparato,
¿sí? No de que el presidente tenga que estar dando respuesta todos los días a las notas, o que tenga que recurrir a una chica, ¿sí? Para decir cuáles son las noticias verdaderas y las falsas. Aquí lo importante es decir que el Estado cuente con un aparato institucional, ¿sí? Que refleje lo que está sucediendo en México y las propuestas y todo el trabajo y todo lo que están haciendo los mexicanos por superar la situación que tenemos. Como decía usted, querido maestro, cuando compartíamos antes de entrar al aire una plataforma satelital y de información, ¿no? Sí, Celeste, claro, así es. Sí, muchos estados lo tienen, muchos estados lo cuentan, sí, y ganan espacio, y no solo ganan espacio en la información, ganan presencia, y se establece un diálogo, sí, entre sociedades de diferentes perspectivas y de diferentes propuestas. Sí, esto es lo importante de que México antes lo hizo, sí, anteriormente se hizo, sí, cada gobierno dio respuesta en su tiempo, sí, a los cuestionamientos que se les hacían. Este gobierno no es el único que ha sido atacado, todos aquellos en la época de la Guerra Fría, en el periodo de Miguel Alemán, bueno, pues había una campaña anticomunista terrible, ¿sí? Cada época cada circunstancia tiene su propia expresión de medios. Por ello es muy importante, ¿sí, Celeste? No, maestro, perdóneme. Por eso es muy importante que cada gobierno pues diseñe su propuesta de medios de comunicación, y si este gobierno considera que es suficiente contar con una mañanera todos los días para establecer la agenda, eso es hacia el interior, pero hacia afuera hace falta. Aquí, por supuesto, no podemos dejar de tocar el tema de Notimex, porque este es un medio que ha estado y que también ha tenido una problemática muy fuerte hacia adentro, ¿no? En cuanto a mucho cuestionamiento precisamente sobre asuntos que se han ventilado en los medios y de los cuales después compartiremos, ¿no? Pero aquí es muy importante el punto que usted toca de fortalecer esa plataforma y de fortalecer la visión y la actividad y sobre todo la opinión plural, pero reiteramos, siempre a base de información y de hechos reales, porque algo que es y que vulnera principalmente y antes que nada a la libertad de expresión es precisamente la mentira, porque la mentira no es libertad de expresión, la mentira es el primer enemigo de la libertad de expresión. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir en su programa Voces del Periodista en ABC Radio, las 7:60 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Fíjense, queridos amigos, en este espacio en el que se está analizando el impacto de las redes. No solamente ahorita se habló de los medios, digamos los medios formales o tradicionales de comunicación, y también veamos el impacto de las redes, por ejemplo, como es en el caso de esta noticia que hoy resaltó el señor presidente sobre la información de que realmente hay algunos fármacos de los que falta abastecimiento, pero no es porque no se quieran dar, sino, por ejemplo, hay creo que son 25 fármacos, de los cuales hay 21, pero faltan 4. Hoy se anunció que 2 de esos que faltan van a ser surtidos por Japón, precisamente por ese desabasto que ha habido. Pero aquí ha habido un trasfondo muy importante porque se ha utilizado un tema tan delicado y tan doloroso, y es sobre lo que quiere también comentar Ceci Tapia. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, es muy lamentable lo que ha pasado con todos estos temas del medicamento, sobre todo que tiene que ver con la vida de las personas. Resulta que el tema de la falta de medicamento, que aunque hay una farmacéutica, desde hace unos meses lo sabemos, la farmacéutica Pisa, quien ha
faltado a su compromiso, etcétera, etcétera, de la fabricación, y bueno, ahí está el tema, bueno, lo está resolviendo. Sin embargo, el asunto de llevar a redes fotos falsas de países diferentes, haciendo como el caldo grueso, porque los seres humanos pues somos emocionales, nos gusta saber que todos somos felices y que no estemos tristes o no perder a la gente, como estamos en una época de pandemia, y entonces las redes están afectando de manera negativa el asunto político y por supuesto de gobierno en el abasto del medicamento. Por ahí ojalá puedan darle una vista a la gente que usa Twitter y vean las opiniones del doctor Rodolfo Ondanza Rovira, quien es también parte del programa, y que él habla claramente, no solamente de cómo y cuándo se han hecho todo este tema de los medicamentos y a quiénes beneficia y a quiénes perjudica, pero hay otro tema también que es importante. Cuando tomas para golpeteo y la gente empieza a soltar sus anécdotas, si ustedes revisan las redes sociales, hablan de la gente que fallece en diferentes épocas de gobiernos distintos que vivían esta misma tragedia que es el desabasto. Hay 4 o 5 testimonios de tuiteros que dicen: mi padre falleció en el IMSS, en la época de Calderón, en la época de tal, y empiezan a dar esas pláticas. Entonces yo creo que sí es muy importante esta humanidad, pero también la nota. Exacto, pero por otra parte también como se polarizan las cosas. El maestro, que ustedes también lo escuchan en estos micrófonos, Rafael Barajas Durán, @Fisgón_Monero, fue muy atacado por un programa del Chamuco TV, extraordinario programa con crítica, a quienes lo conozcan, queridos amigos, si lo hayan visto, pero que desató una circunstancia y una manera de desinformación muy fuerte también sobre lo mismo, y una polémica sobre lo mismo de lo que estamos compartiendo. Así es que, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, usted quería compartir algo de esto, porque precisamente hay actores políticos que han participado de una manera tremenda en esto y que forman parte de intereses económicos muy fuertes sobre precisamente el sector salud, sobre los medicamentos. Adelante. Sí, licenciado, efectivamente, el modelo neoliberal se caracterizó por convertir todo en negocio, y en negocio de políticos que asaltaron el poder y que se apoderaron total y completamente de la información privilegiada, convirtiéndose en proveedores integrales y abatiendo cualquier capacidad de autosuficiencia en todos los sentidos dentro del país. Y por supuesto en materia de medicina fue uno de los atractivos más grandes que se dieron durante estos últimos años. A partir de la nueva administración estamos entrando en una cuarta transformación. Se descubre primero, iniciando la administración del presidente López Obrador, se inicia una serie de recorridos en todo el país para visitar toda esta infraestructura falta, en donde se hicieron inauguración de cascajos o de simples obra negra de los hospitales, y en donde se dijo que se había gastado miles y miles de millones de pesos en el equipo necesario para que pudieran atender a las gentes. Fue parte de toda esta montajes de gobierno, y entonces al iniciarse esta administración y hacerse una revisión dentro de lo integral de la limpieza y de las nuevas reglas para que se operara dentro del gobierno, donde o eras proveedor o eras servidor de la nación, pues obviamente se llegó a este punto en donde aparecieron los nombres, apellidos y empresas de políticos en función, como en su momento Roberto Madrazo, en su momento Miguel Ángel Osorio Chong, el propio secretario José Narro Céspedes, siendo en funciones secretario y proveedor. Aquí la ley de responsabilidades y todo lo demás, simple y sencillamente, pues nada más quedó como algo jocoso. Emilio Gamboa, Mario Fabio Beltrones, en fin, amos y señores de presupuestos en las legislaturas y hombres que controlaron toda la cuestión política, presupuestal y de decisiones.
El sector médico de este país está total y completamente desmantelado. Y hoy se oyen los gritos a ladrón, cuando los ladrones son los que hoy están haciendo movilizaciones, son los que están tratando de acotar cualquier tipo de reforma que pueda darse a partir de estas segundas elecciones o de estas elecciones intermedias, y en donde sus intereses, donde se apostó a acorralar al gobierno de la República y que no hubiera opciones de negociación o de acuerdos políticos con actores que han demostrado predisposición por encima de fijaciones personales, primero México, y nada más habría que analizar cómo se dio el avance sustancial de derechos de vías en el sureste de la República para que avanzara el Tren Maya con tanta resistencia de caciques, cómo se logró la construcción de la Guardia Nacional con la participación de gobernadores de todos los estados cabildeando con sus legisladores. Entonces, hoy vemos que los que pretenden acotar la cuarta transformación están haciendo todo lo necesario. Manejar la tragedia de una enfermedad como es el cáncer y convertirla en un instrumento político de linchamiento al país, pues lo único que hace es demostrar la clase de gentes que están atrás de este tipo de circunstancias y los profundos intereses. En el caso concreto del doctor Narro, pues estamos hablando de un personaje que viene de la línea que formó Jorge Carpizo MacGregor, un campechano que lo hizo rector, un campechano que lo llevó a la UNAM, tristemente célebre en la investigación que se llevó a cabo en la tragedia de Usumacinta, cuando incluso se incorporó al Premio Nobel de México, para que él avalara toda la gran corrupción petrolera junto con la UNAM, el Politécnico, la Fundación Bettel, en fin, hoy estamos en un cambio profundo, por eso es fundamental estar perfectamente informado, pero básicamente tener los antecedentes. No se puede sentenciar un culpable o un inocente si no hay un expediente de hechos, y eso lo hace cualquier juez. Pues de la misma manera, el ciudadano está obligado a informarse adecuadamente, porque hoy ya se acabaron los grandes cercos mediáticos, los poderes fácticos aldeanos ya no tienen esa fuerza, hoy no regulan la verdad o la mentira, hoy las cosas se dan a conocer, y qué es la parte que nos corresponde al ciudadano. El ciudadano deberá identificar qué fuentes le va a dar credibilidad y en dónde simple y sencillamente va a encontrar este tipo de periodismo escandaloso, chantajista o incluso al servicio del mejor postor. No existe el chayote, existe un acuerdo de publicidad. El que recibe dinero es como si fuera un sicario de cualquier tipo de organización delictiva. El periodismo, por eso en México es de los más peligrosos y por eso está este país como el más peligroso. Hay que cuidar a las fuentes, hay que cuidar al periodismo de investigación y hay que hacer empatía con la ciudadanía que está modificando y transformando este país con su empoderamiento. Gracias, maestro don Enrique Pacheco Carranza. Así es, pero que hay que recordar que el periodismo verdadero de investigación necesita el apoyo que por ley y por constitución también le corresponde. Claro que tenga sí. Recursos, pero recursos transparentes, recursos verdaderamente sujetos a escrutinio, pero que también se apoye como debe de ser, no es por una dádiva, es un derecho que se ha ganado a medios informativos, y no solamente a los informativos, a los que también investigan en ciencia, tecnología, en desarrollo, en cuestiones culturales, porque todo esto forma parte de lo que necesita un país para tener un pueblo mejor informado, esta sensibilidad que se requiere, y no solamente por rating se apoye, se debe de hacer realmente transparente y apoyar a medios para que tengan precisamente la suficiente infraestructura para
empoderar la parte de la investigación. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Escuchábamos el comentario que hizo el maestro don Enrique Pazotto Carranza precisamente sobre pues estos intereses, ¿no?, que hay sobre los medicamentos, algo vital precisamente para la vida. Pero también hay que estar alerta y hay que dar seguimiento a intereses internacionales que también van por esa empresa farmacéutica. Que una cosa no quite la otra, que se regule lo nacional, pero que también se cuide precisamente porque están de por medio también los medicamentos genéricos, el poder, el que se pueda tener acceso a medicamentos y no se pague solamente por patentes, que muchas de las veces están más que pagadas y 1000 veces pagadas, y que hay costos de medicamentos vitales que son multiplicados por miles. Las ganancias, así es que hay que dar seguimiento, es importantísimo. Y algo que también yo le pediría de favor al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que llevan y hay una investigación interesante también con esta interacción que hay con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sobre la problemática del agua. Precisamente el que veamos qué papeles están jugando realmente y qué tan enquistados están esos personajes o esos poderes que privatizaron y han privatizado el agua, algo sustancial para la vida, que es un derecho humano, así como el derecho a la vida, y ahí tendríamos que leer también la parte de los medicamentos, ¿no? Pero en este caso, el agua. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, esto viene sobre precisamente lo que han sufrido el pueblo yaqui, que hemos tocado en estos medios, que usted comentaba el otro día que platicábamos de manera privada, que se tocó en ese medio cuando estaba al frente nuestra muy querida Tere García Ruiz, donde realmente se daba seguimiento a problemas sociales y que por desgracia desaparecieron esos intereses al no estar Tere al frente de ese medio. Pero maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con atención. ¿Cómo no, Celeste? Con mucho gusto. Bueno, pues después de que se dio a conocer el asesinato de un candidato en Sonora, pues ahora parece, tras ello, sí, la muerte de 3 destacados líderes de la tribu yaqui, que son Luis Urbano Domínguez, Agustín El Roque Valdés, los dos notoriamente jóvenes, uno de ellos con 35 y el otro con 30, y un veterano luchador y vocero de la tribu yaqui, Tomás Rojo Valencia. ¿Qué pasó con ellos? A los 2 primeros los acribillaron, ¿sí? Uno en una fiesta y el otro cuando estaba sacando dinero de un cajero. Sí, fueron órdenes de asesinato por sicarios, y el señor Tomás Rojo Valencia, acostumbrado a caminar, salir de su casa y no regresó, ¿sí? Entonces, todavía se encuentra desaparecido, pero hay evidencias ya de que de forenses se están investigando de que un cadáver localizado pues correspondía realmente a don Tomás Rojo Valencia. ¿Qué hay tras la muerte de estos dirigentes yaquis en Sonora? Pues en Sonora hay una disputa por el agua, sobre todo el agua de los yaquis, un agua que fue concesionada por el presidente Lázaro Cárdenas, donde les dio un reparto de 450,000 hectáreas y el 50% del agua proveniente de una presa. Si de esa época para acá, bueno, pues los yaquis encontraron a un gobernador panista, el señor Padres, y empezó a construir un medio para transportar agua, ¿sí? Y pues esto, la situación que se generó con ello, pues es el despojo de esta cantidad de agua que había sido entregada
a los yaquis por el acueducto bicentenario, y a pesar de que el Poder Judicial ordenó que fuera suspendida la obra, esta siguió continuando y sí, y está en funcionamiento. ¿Qué hay detrás de todo esto, Celeste, estimado público? Bueno, pues hay unas cuestiones terribles, porque el agua en el país, igual que con los yaquis, estaba concesionada, era un recurso público, un bien público, pero que fue concesionado a una minoría que actualmente está acaparado todos los permisos, ¿sí? Y estos permisos pues permiten convertir el agua en un recurso financiero, pues generar nuevos ricos, más ricos que los que están. Entonces, el asesinato de los 3 yaquis tiene que ver con la narcominería, ¿sí? Que se está expandiendo rápidamente de diferentes regiones, también en Sonora, porque Sonora, no hay que olvidar, es un estado muy rico en minería, ¿sí? Es un estado con una economía, con una minería muy diversificada, y por cierto, ahí se descubrieron importantes yacimientos de litio que requieren uso de agua, abundantes cantidades de agua, como toda la minería, y esto pues está repercutiendo en la presión contra los yaquis, de tal manera que ellos no protesten. Estaban en protesta, estaban en una toma carretera, y afectados los intereses de los narcos por el control de las rutas, pues este es uno de los resultados que tenemos. Pero hay que estar alertas porque hay una nueva ley de agua, Celeste, lo vamos a dejar para después, que va a tener que ser debatido en el Congreso, porque esa ley de aguas pues trae todos los elementos acumulados de quienes se apropiaron de todas las concesiones, y en Conagua, pues como administrador de estas concesiones, pues es un aparato completamente a su servicio, donde ya se cambió el director, pero se tiene que cambiar buena parte de ese equipo y hacer cambios de fondo a la nueva ley de aguas. Exactamente, maestro, la infraestructura, esto lo hemos vivido, lo viven los yaquis, pero también se vive en diferentes regiones del país. Y nosotros parte de la dinámica y de los seguimientos que hemos hecho, precisamente sucede en Morelos. Y por ejemplo, en un aspecto muy singular, por ejemplo, en Temixco, Morelos, cómo se deja y se ha dejado a los cacicazgos que manejen el agua y se privilegia casi como uso de piso, ¿no? Derecho de piso, precisamente. Entonces, ya es un tema muy interesante que debemos de dar seguimiento, queridos amigos. Aquí en un cartón de Rocha Monero, precisamente de días pasados, decían quién nos va a defender a nosotros, esto preguntándolo el narco y pues a agricultores, pero aquí yo diría acaparadores, ¿no? Porque aquí dice, porque no los verdaderos agricultores. Aquí dice el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Conagua, Semarnat, y el cartón se llama de los 3 no se hace uno. Así es que hay que estar alerta de estos temas mismo que seguiremos tocando, queridos amigos, precisamente aquí. Maestro don Enrique Pastor Carranza, Ceci Tapia, maestro don Rodolfo, ¿qué tema, qué pensamiento nos dan de salida? Adelante, Ceci. Creo que sí, pues yo creo que es muy importante que podamos nosotros hacer denuncias a la función pública en este sistema de alertadores, sobre todo lo que acabas de comentar que sucede en Morelos. No solamente vamos a hablar muy específicamente de la presidencia de Temixco, que no ha hecho no solamente su labor como presidente municipal y dar las garantías de salud, de agua, de limpieza y todo esto, y que no limpian o recogen la basura, que este también es un tema muy interesante que es maestro, ojalá podamos ver lo que es la basura y el agua como un negocio que han cooptado muchos gobiernos y que los hacen para su familia, para presionar precisamente, y así esto
se replique en varios lugares, ya que es importante decir precisamente que se ponga orden, porque por ejemplo en el caso de Conagua hicieron algo que era muy complicado, se investigaba, se hacían quejas, se iba a las diferentes instancias y todo era para regresar a que finalmente se respondiera que la responsabilidad era local. Y bueno, ¿para qué hacían todo esto? ¿Por qué no informaban? Porque hay una cuestión totalmente de opacidad, pues es para que se privilegie precisamente los intereses caciquiles regionales en diferentes estados. Ya platicaremos sobre esto. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, adelante. Pues sí, tenemos que entender toda esta evolución hacia atrás que se hizo en el neoliberalismo. Yo recuerdo, ahorita que se habla del agua, cuando existía la Secretaría de Recursos Hidráulicos, salvó la industria pesquera camaronera con una obra extraordinaria en tiempo récord, el acueducto Chicbul Ciudad del Carmen. Hoy ese acueducto se convirtió en un negocio particular de prestadores de servicio de petróleos mexicanos y la isla del Carmen no tiene agua potable para su consumo. Similar situación se dio cuando López Portillo llega como presidente de la República y el Departamento de Pesca se convierte en Secretaría y finalmente hoy la Secretaría de Pesca es una simple ventanilla de trámite porque el negocio es importar pescado. Exacto. En un país bioceánico y con Mar Caribe. Pero en fin, esto es lo que hay que cambiar. Son temas que hay que dar seguimiento y estamos saliendo. Maestro don Rodolfo, unas breves palabras. Cuidar el agua y cuidar la salud pública es fundamental para el futuro de nuestro país. Gracias, maestro querido. Amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso se trata. Cuídense mucho, por favor, cuidémonos todos. Hasta la próxima, gracias.